Zona de polarización. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, polarización directa. Bueno, y en esta zona donde yo voy a graficar cómo se comporta el diodo, ¿qué voy a graficar acá? Y cómo es el comportamiento del diodo. Se grafica comportamiento del diodo cuando está polarizado en directa. Bien, la parte de acá abajo, el tercer cuadrante, donde tengo las tensiones negativas, voy a graficar el comportamiento del diodo, la curva del diodo, cuando está polarizado en directo. O sea que esta sería la zona de polarización inversa, que es cuando el diodo que es este diodo que está acá, ánodo, cátodo, está de esta manera. Negativo, negativo, positivo, el cátodo positivo. Entonces, aquí el diodo está polarizado en inversa. Entonces también voy a ver cómo es el comportamiento del diodo en esa zona inversa. Ahora voy acá, voy a la parte de cuando el diodo está polarizado en directa. Polarización directa. En polarización directa, el diodo cómo trabaja. Por lo tanto, va a circular corriente. Voy a marcar que circula la corriente por el circuito. Polarización directa, circula corriente por el circuito. Es ahí que marqué acá, van a ser los valores que va a haber acá y que va a haber acá. Pero ¿cómo van a ser esos valores? ¿Cómo sale la curva? ¿Cómo se obtiene la curva de polarización directa? Y la curva de polarización directa se obtiene tomando distintos valores de tensión y corriente. O sea, se arma el mismo circuito que armé yo, acá. Imaginemos que yo quiero levantar la curva ahora. Y armo un circuito de este tipo. Con la resistencia, y acá le pongo un miliamperímetro. Un miliamperímetro, porque las corrientes van a ser bajas. Y acá pongo la batería, que va a ser la polarización directa de la batería. Entonces, el diodo en estas condiciones va a circular corriente. Va a circular corriente. Esta que está acá es una resistencia externa para limitar la corriente. Si yo pongo un voltímetro en los extremos del diodo, ustedes saben que el voltímetro es para medir la caída de tensión o diferencia de potencial. En este caso, vamos a medir la diferencia de potencial que hay entre ánodo y cátodo. Vamos a medir eso, cuántos voltios. O sea que este voltímetro de acá, todos los valores que me dé, los voy a estar graficando sobre este eje. Sobre este eje, donde está la tensión
entre ánodo y cátodo positivo. Y todo lo que me dé el amperímetro, los valores de esa corriente que me da el amperímetro, que pongo corriente del diodo y sub D, los voy a estar graficando sobre este eje, porque son positivos. Esta corriente para mí es positiva, está saliendo desde donde, vean, desde el positivo de la fuente. Entonces, si esta fuente toma distintos valores, por ejemplo, si el valor de la fuente, voy a borrar acá esta zona, perdón, lo voy a hacer abajo. Voy a volver a hacer el par de ejes del diodo, que son las corrientes, o sea, a dónde voy a poner todos los valores. Acá siempre tengo la caída de tensión que hay en el extremo del diodo. Ahí siempre voy a tener la caída de tensión que hay en los extremos del diodo. Y acá voy a tener la corriente que hay, que circula, que pasa por el diodo, en este circuito de acá, ¿no? En este circuito que hay acá, donde esta es la corriente. Porque está polarizado en directa. Y la marco así gruesa la corriente porque el diodo conduce todo. Conduce todo. Entonces, ustedes se acuerdan que el diodo tiene una tensión umbral. La tensión umbral del diodo dijimos que era 0,7 voltios. O sea que para que circule corriente por este circuito que yo dibujé acá, por este circuito, para que circule corriente, esta tensión, que es una batería, va a tener que ser mayor ¿a cuánto? ¿A cuánto va a tener que ser mayor para que circule corriente? A la resistencia del diodo en inversa. Claro, a la tensión umbral, ¿no es cierto? A la tensión umbral. Porque está bien lo que decís con la tensión del diodo. Acá el diodo está en directa. No se olviden que el diodo yo lo represento con una batería y una resistencia interna, ¿se acuerdan? El diodo es una batería del circuito eléctrico de 0,7 voltios y su resistencia interna. Entonces, para que circule corriente, porque vamos a ver bien esto, vamos a hacer un circuito aparte. Vamos a hacer el circuito eléctrico. El circuito eléctrico del diodo es esto. Una tensión umbral de 0,7 voltios. Una resistencia interna, que es la resistencia interna del diodo, y después dibujábamos al diodo en el sentido que estaba conectado. Solamente esto es un dibujo que hacíamos para saber cómo estaba conectado el diodo en el circuito. Hola, ¿qué tal? Era solamente para eso. Lo que me importa son los 0,7 voltios y lo que está acá. Bien. Vamos a dibujar la parte externa del diodo. Esto sería entre ánodo y cátodo.
y el diodo está conectado en directa. Y acá siempre le ponemos una resistencia que es externa, pero esta resistencia es para limitar, limitadora, o sea que limita la corriente. Ahora, yo acá abajo lo polaricé en directa y esta es la tensión. Entonces vean cómo están, qué tengo acá en el circuito. El diodo lo puedo pensar como que internamente tiene una batería. ¿De cuánto? De 0,7 voltios. Por lo tanto, siempre, en todo circuito, para que circule corriente, debe haber una diferencia de potencial. ¿Qué significa la diferencia de potencial? Vamos a ver qué es eso. Supongamos que tenemos un tanque con agua y este tanque lo unimos a otro más. Lo llenamos de agua y bueno, por efectos de la presión, este tanque que podía tener el agua desde acá arriba le fue transfiriendo al otro tanque hasta que llegó un punto que no pasó más agua. Estos dos tanques están apoyados en una plataforma puesta en el piso, o sea, un patio, un lugar donde yo tomo medidas, o sea que si yo sobre este lado voy tomando medidas, yo puedo decir que los dos tanques están justo en cero. Acá está en 0 centímetros, ese es el origen. ¿Qué pasa si yo a este tanque que está acá lo subo? Si ese tanque que está ahí lo subo un poquito, lo hago más alto, supongamos que el caño sea flexible, lo que va a ocurrir al subirlo, lo más probable es que toda el agua que yo tenía acá vaya pasando y pase al otro tanque. Entonces, esto es lo que se dice en electricidad la diferencia de potencial. Para que circule corriente. Aquí estuvo circulando agua y había una diferencia de potencial. Y supongamos que este tanque lo puse a 1 metro del piso. Lo puse a 1 metro del piso. Entonces acá puedo decir que la diferencia de altura es 1 metro y esa diferencia de altura que da una energía potencial. Y el fluido va a pasar. Y lo probablemente se vacíe. Perfecto. En electricidad pasa exactamente lo mismo. En electricidad pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros decimos diferencia de potencial para que circule la corriente,
por ejemplo, en una batería, ejemplo de una batería, a donde a la batería le marcamos un polo positivo y un polo negativo. Una batería también puede hacer así, una batería de 2 elementos, por ejemplo, donde tengo positivo y negativo. Entonces, si este para mí es el punto 1 y este es el punto 2 de la batería, o el positivo o el negativo, nosotros decimos que la batería, ¿cuántos tiene? 12 voltios. En realidad, decimos 12 voltios, pero significa que la diferencia de potencial de la batería es de 12 voltios. Y se puede escribir así, como potencial en el punto 1 menos potencial en el punto 2. Y eso es igual a 12 voltios. Eso que escribí ahí también se puede escribir, porque es una diferencia de potencial entre 1 y 2, y siempre que se anota así, es una diferencia de potencial, y el primero que aparece es el de mayor potencial, siempre. Por eso nosotros le dibujamos la flecha en este sentido. La flecha me está indicando siempre el mayor potencial, me está indicando el polo positivo. Entonces también puedo escribir que 12 voltios como E1, E2, 12 voltios. Pero en la batería se toma que este potencial está referido a 0 voltios. Está referido a 0 voltios. Por lo tanto, hacemos 12, que es el potencial que tiene el positivo, menos 0, me da 12, y nosotros escribimos E igual 12 voltios. Al escribir esto, estamos suponiendo todo lo que vemos acá, ¿cierto? Pasa que no lo escribimos porque no es necesario anotar todo esto. Pero no está mal, si uno lo quiere anotar, lo puede anotar. No está mal, pero no es necesario, y todos sabemos acá que los 12 que dije, si acá tengo 12 voltios, los 12 voltios van a estar acá, presentes. Por lo tanto, después de esta explicación, veamos acá en el circuito, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo, en lugar de 12, tengo una tensión que es menor a 0,7. Esta tensión de la fuente es menor a la tensión umbral. Entonces la pregunta es, ¿el diodo va a llegar a conducir ahí? No. No va a llegar a conducir, nunca va a conducir, pero si la tensión es 0,72, ¿va a empezar a conducir? Sí. 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 Si es 0,8, ¿va a empezar a conducir? Y sí, porque supera a la tensión umbral. Por lo tanto, la tensión que tiene que haber acá, cuando el diodo está polarizado en directa, pero siempre ocurre porque nosotros no vamos a poner acá 0,3
3 voltios, porque el diodo no va a conducir. Vamos a colocar siempre valores altos, por ejemplo, 6, vamos a ponerle 6 voltios. 6 voltios. Vamos a ponerle, por ejemplo, 8 voltios. O sea, por cada valor de tensión que le pongo, no se olviden la ley de Ohm va a ser I, que va a ser la corriente del diodo que va a circular por acá. La corriente del diodo circula así. La corriente del diodo va a ser esta tensión, aplicando Kirchhoff, va a ser esta tensión E menos la tensión umbral del diodo, dividido la resistencia interna del diodo más la resistencia limitadora. Esto que está acá es lo mismo que escribir resistencia así, la resistencia limitadora. Bueno, y acá se ve bien, ¿no?, que si la batería toma el valor, de 0,7 voltios, no va a haber corriente, porque 0,7 menos 0,7 es 0, no circula corriente. Pero si la batería toma el valor de 0,72 va a ser mínimo, imperceptible la corriente, pero ahí ya va a estar conduciendo. Si le pongo valores de 0,3 y la cuenta me va a dar una corriente negativa, pero 0,3 no va a permitir que el diodo conduzca, y lo que vamos a tener es como una situación de tener una corriente con diodo polarizado a la inversa. La corriente va a querer hacer eso. Por eso el signo negativo que me va a dar. Entonces, ya podemos decir de que, vean, 8 voltios. Si en lugar de 8 voltios pongo 10, pongo 12, 14, ¿qué va a pasar con la corriente? Cuanto más grande ponga la tensión acá, todo lo que tengo entre paréntesis, la diferencia que tengo entre paréntesis va a ser cada vez más grande. Y eso va a pasar con la corriente va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo acá abajo dividiendo, ¿no?, lo que yo tengo acá abajo dividiendo, es un valor constante. Entonces, hola. Y habíamos quedado en esto, ¿no?, de que así yo aumento la tensión, aumenta la corriente, pero el diodo no es un elemento lineal como una resistencia. Entonces, para distintos valores de corriente, cuando yo voy a tener distintos valores de tensión, voy hacia circuito, con distintos valores de esta batería, en esta batería que está acá, y con un voltímetro en los extremos del diodo y un miliamperímetro para medir la corriente que circula, yo voy a tener distintos valores. Por ejemplo, si pongo 5 volts, 10 volts, 12 volts, 13 volts, y los voy anotando acá. Voy haciendo un par ordenado de tensión corriente. Cuando yo hago esto, yo ya sé que va a dar una curva. Polarizado en directa va a dar una curva. Entonces, esta es la curva característica del diodo en directa. ¿Qué presenta acá la curva característica de este diodo? Cada punto sobre la curva está formada por infinitos puntos.
Entonces, por cada punto me está representando la resistencia interna del diodo. Resistencia interna . ¿Y por qué digo eso? Porque no se olviden que la ley de Ohm es resistencia, extensión sobre corriente. En este caso, nosotros tenemos la tensión dividida la corriente que circula por el diodo. Entonces un punto importante cuando el diodo está conectado en directa es que si yo dibujo en cualquiera de esos puntos negros que dibujé acá, en cualquiera de estos que están aquí, si yo dibujo una recta tangente a uno de estos puntos, que va a quedar la recta tangente a la curva, lo que me está representando esta recta es la resistencia interna del diodo. La resistencia interna del diodo. La recta forma un ángulo con el eje positivo, la recta forma un ángulo con el eje positivo, y este es positivo también, y eso es la ley de Ohm. La ley de Ohm, si uno grafica una resistencia eléctrica, tiene que hacer el comportamiento para distintos valores de tensión y corriente. Hace los pares tensión y corriente y le da una recta, pero que parte por el origen. Acá no parte por el origen porque siempre está la tensión umbral, que es 0,7 voltios. Bueno, eso es por el lado de la polarización directa. Pero ¿qué pasa cuando lo polarizamos en inversa al diodo? Vamos a hacer la polarización en inversa. La polarización en inversa, hacer tomar al diodo de esta manera. Voy a dibujar de nuevo la resistencia limitadora de corriente y acá la batería, pero la batería ahora está invertida. Entonces acá negativo, positivo, negativo, positivo, y va a circular corriente, sí, pero la voy a dibujar, es una corriente mínima la que circula, porque hay corrientes de fuga. La corriente va a circular así, al revés. Ahí lo tengo en polarización inversa. Y arriba, si subo, veo la polarización directa. A ver, ¿dónde lo había hecho? Acá. La polarización directa, ¿no? Polarización directa. Esto es de la clase pasada, me parece, del ejercicio. Polarización directa. Y el que había hecho yo es este que está aquí. Es este que está aquí. Entonces, como acá está en inversa, polarización en inversa, la situación cambia. Ya voy a estar trabajando en esta zona que había marcado acá. ¿Y cómo es la curva acá? ¿Qué es lo importante de la curva? Porque esto es la pregunta 6 del trabajo práctico. Describir la curva del diodo, los puntos importantes cuando está en directa en inversa. Bueno, en directa
ya lo tenemos acá. Ya lo respondimos en directa. En directa es lo que yo tengo acá. Y ahora vamos a ver en inversa. En inversa hay una pequeña corriente de fuga. ¿Se acuerdan cuando, y está en el video, que cuando se polarizan inversas se pasa una pequeña corriente? Pasa una pequeña corriente. Entonces, ¿cómo sería? Lo voy a hacer de otro color. La polarización inversa. Aparece una corriente que prácticamente es constante. Esta corriente que está acá es la corriente inversa. Que hay en el diodo. O sea que a medida que voy aumentando la polarización inversa, o sea que a la batería que yo estoy conectando le voy aumentando el valor de E, la corriente el diodo va creciendo un poquito la corriente, hasta que llega en un punto, que la voy a hacer con otro color, hasta que llega en un punto que se produce como un quiebre, en este punto que hay acá, por ejemplo. Ahí, en ese punto de quiebre, ya el diodo muestra un aumento de la corriente. Si yo sigo, porque la corriente, no se olviden, que la corriente inversa del diodo la estoy graficando acá. Entonces veo que si yo tenía valores prácticamente constantes aquí, a partir de lo que marqué en rojo, la corriente está aumentando. Entonces cuando llega a esa zona que está ahí roja, es como un punto de no retorno del diodo, porque se produce el efecto avalancha. Entonces la curva se transforma en algo así. Y podemos poner que por efecto avalancha, la corriente inversa aumenta hasta destruir al diodo. Hasta destruir el diodo. Ya en esta zona, pero esto pasa todo en fracciones de milisegundos, o sea que el diodo se destruye sí o sí, por temperatura se destruye. Entonces, eso es explicar un poquito y marcar en la curva característica del diodo cuando está polarizado en directa o está polarizado en inversa. Esa sería contestar la pregunta 6 del trabajo práctico. ¿Se entendió o hay algo para repetir? Ahora se va a cortar, pero después podemos, si tienen alguna duda, me dicen ya o después del